Listo. Hola Fabio, nosotras somos el grupo 2 y ahora vamos a discutir sobre los temas que más nos interesaron del texto de la arquitectura análoga por Aldo Rossi. Bueno, entonces, pues la primera cosa que nos interesó muchísimo a ambas fue este tema de las reiteraciones, que creo que está presente de una manera transversal en el texto. Y pues recordé el comentario que hicimos sobre Rogelio Salmona en el que pues se hablaba como que a él le criticaban muchísimo que todo lo que hacía eran repeticiones, pero realmente lo que él hacía era como unas reiteraciones de cosas que le interesaba encontrar y estudiar como desde su propio diseño. Entonces pues está como eso característico de el ladrillo, de las circunferencias, demás, y lo mismo se ve obviamente en Aldo Rossi. Entonces como él todo el tiempo buscaba como estas conexiones entre lo que él hacía y pues todos sus diseños y sus obras arquitectónicas a través del tiempo. Sí, yo también pensé mucho en lo que decíamos de que es más como una reiteración a una repetición y me pareció como fascinante, o sea, no lo había pensado así, que en ese proceso uno puede llegar como a un perfeccionamiento de la obra o incluso como a un silencio y siento que las dos son como muy valiosas y muy potentes porque también como lo hemos visto, pues el silencio es muy diciente, ¿no? Y es muy potente en la obra de Rossi. Y un poco también lo relaciono con esto de que mencionaban en el texto, como de esta reflexión de que la arquitectura es un objeto construido, pero construible, tanto, digamos, desde el punto de vista del arquitecto, que digamos que proyecta, diseña, lo materializa o no, y en este proceso puede como llegar a nuevas interpretaciones o a nuevas como vueltas del proceso, del proyecto, perdón, o como esta arquitectura es construible, que también lo hablábamos, como la arquitectura es abierta en cierto punto, ¿no? Como hasta que llegan las personas, hasta que es habitado y llegan como los acontecimientos, ahí también como que el proyecto se sigue nutriendo. Entonces, eso me pareció súper interesante. Sí, total. Digamos, me pareció también como enlazándolo con lo que decías, el tema de la autobiografía, porque pues hay una frase como importante en la que él dice que pues como la arquitectura y la autobiografía es algo así como que los lugares y las cosas se superponen y entre ellas se determinan. Entonces, digamos que yo nunca había visto como el hecho de conocer como mis influencias, lo que me interesa, mis posiciones y todo este tipo de cosas determinan la manera en la que yo ejerzo mi oficio. Generalmente uno cree que es algo completamente separado y es como, bueno, estos son mis gustos y esto es a lo que yo me dedico, pero realmente no es algo que en sí para nada vaya al contrario, sino que se complementa y se delimita y se como que se restringe de alguna manera, porque es como que tú no vas a diseñar algo que no conoces aún, como que siempre vas a tener como esos referentes como en tu cabeza y me pareció interesante que Rosy mismo como que lo interprete así, como que a él le interesa conocerse porque incluso esa actividad de uno saber su autobiografía de esa manera hace que sea lo que uno diseña un poco más claro y un poco más conciso respecto a tus propios intereses. Sí, esto que dices como de sobreponer, no sé, me lleva como a esta reflexión que también hemos tenido en clase de si es como que el individuo está deformado por lo que lo rodea o como, o sea, si lo deforma o más bien como que lo forma. Y esto lo relaciono con, estoy estudiando para mi proyecto de grado, pues estudié un antropólogo que tiene un estudio sobre la línea, pero, o sea, tiene que ver con la arquitectura, pero es desde la antropología. Entonces, él habla de la historia de la línea y como que desmiente esta noción que tenemos de que el individuo es como una cápsula en un entorno. Y él lo plantea más bien como que un individuo debería ser concebido como una línea o más bien como un manojo de líneas. Y llega como una reflexión súper bonita de un nudo más que de esta cápsula. Entonces, no sé, es súper interesante y también lo relaciono un poco con lo que hemos hablado de los fragmentos, porque es como estas líneas empiezan como, o sea, lo que él al final dice es que es más como la vida, cualquier vida o cualquier ser humano es más como esta correspondencia de líneas que una interacción como de individuos y de como cosas aparte. Y sí es un poco lo de los fragmentos y toda esta reflexión como de la autobiografía que hace Sara.
Sí, y algo que, o sea, lo que acabas de decir, que por cierto es súper interesante, me acordó muchísimo una frase de lo del texto que dice como que para estudiar y observar lo irracional es preciso estar de alguna forma del lado de la razón. Entonces yo pensé en esa frase que es como que el caos no es desorden, sino que es un orden más complejo. Entonces, eso me parece como muy interesante porque al fin y al cabo es cierto, como que aunque a simple vista parezca incomprensible, no significa que porque parezca así lo sea, sino que puede que simplemente tenga un orden distinto o algo mucho más complejo que analizar, como lo que tú hacías de esta analogía, como de las líneas. Y pues yo quería hablar como exactamente de eso, de la analogía en cómo se aplica a esta concepción de la arquitectura análoga, porque pues análogo yo al inicio lo entendí como, bueno, ya sabes, lo que uno hace como a mano, pero luego entendí que la llama arquitectura análoga es como por cómo él realiza las analogías que tienen mucho que ver con las reiteraciones y pues en eso menciona como al edificio Callaretese y también a la casa en Borgo Ticino. Entonces yo al principio como que las vi y pues si la lectura no me explica, yo estaba como, realmente no entiendo mucho su relación, pero luego entendí que ambas están marcadas como por eventos importantes como y concepciones arquitectónicas importantes para Aldo Rossi, como por ejemplo las viviendas palafíticas, y que al mismo tiempo ambas tienen a un modo muy distinto, pero siguen teniendo esa relación con la naturaleza, de como de distintos modos, y obviamente esa repetición como de planos verticales, como en el Gallaretese, y como de estas bueno, de estas columnas como que levantan a las viviendas palafíticas, también como esta repetición, como estos planos seriados que realmente llegan a unir como la obra y como a entrelazarla y eso lo hace todavía algo mucho más rico porque es decir, como que tus diseños no son algo completamente separado, sino que todos los diseños alimentan tu obra completa. Es lo que creo que Aldo Rossi está haciendo ver. Total. Bueno, ya no. Sí, sí Bueno, que Fabio, gracias. Espero te haya gustado. Chao.